9:46 de la mañana y recibimos con mucho gusto al doctor Jorge Kian, que es director general de la salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es si hay algún tipo de restricción para aplicarse la vacuna contra la gripe que ya veíamos allí en imagen. Aquí en nuestro puesto de vacunación del canal ya tenemos. La verdad que lo felicito por la medida y no hay prácticamente ninguna restricción, salvo un proceso febril con temperaturas elevadas Bien. y algo que es prácticamente inexistente o de muy baja frecuencia, que es aquellas personas que tengan intolerancia al huevo, porque las vacunas se preparan en embrión de pollo y bueno, puede tener algún mecanismo de alergia en ese sentido, pero es excepcional. Bien, ¿la campaña se inicia en el día de mañana o ya hoy? En realidad, la campaña la iniciamos el martes en el Ministerio de Salud con el lanzamiento, con la llegada de la vacuna que llegó el lunes. El martes hicimos el lanzamiento en el Ministerio y mañana está la vacuna en todos los vacunatorios. Así que me parece que esta invitación se las agradecemos mucho en nombre del Ministerio de Salud porque estamos muy interesados en lograr una buena cobertura de vacunación en este año. Usted decía hace poco que el año pasado la cantidad de vacunas que administramos no fue la que hubiéramos querido y quizá esto estuvo relacionado con esa climatología extraña que tuvimos. Pero también recordábamos el otro día en el Ministerio que en el año 2009-2010, con la pandemia, hubo necesidad de traer más vacunas. Es verdad. Y nosotros desde el Ministerio jamás quisiéramos hacer una campaña basada en el temor. Pero lo cierto es que la gripe es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave y que hay una vacuna que la evita. Y nosotros que tenemos unos años de vida hemos visto cómo las vacunas evitan enfermedades. Muchos textos de infectología y de vacunas comienzan diciendo que hay dos elementos que fueron los que salvaron más vidas en la historia de la humanidad: el agua potable y las vacunas. Claro. Con las vacunas hemos evitado, este martes le entregaron al ministro de Salud Pública, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, un reconocimiento y un certificado de que Uruguay está libre desde hace más de 10 años de sarampión, rubiola y de rubiola congénita. Y esto es por las vacunas. Y los niños se morían por sarampión. Uruguay prácticamente no tiene hepatitis A, no existe la poliomielitis, no existe la difteria, prácticamente no hay tétanos. Todo esto son logros de la vacuna. Y no logramos entender por qué hay tanta gente que se opone a la vacuna de la gripe. Quizás es porque es anual, pero la explicación es muy sencilla. Los virus cambian año a año, no son siempre los mismos. Por eso este año llegó un poco más tarde la vacuna, porque se cambiaron las 3 cepas de la vacuna, porque son las que van a estar circulando en el hemisferio sur en esta temporada invernal. O sea que es un llamado muy importante a que lo que están haciendo ustedes, a vacunarse. Yo justo iba para el lado de las cepas, porque en otros años se ha dicho, pese a la vacunación hay gente que contrae gripe porque esta cuestión de los virus que usted explicaba, con un lenguaje mucho más apropiado, hacía que hubiera tipos de gripe que quedaban por fuera de la cobertura de la vacuna. ¿Cómo estamos ante esa situación o potencial situación con las cepas actuales? Bueno, le agradezco la pregunta y permítame hacer una aclaración. Nosotros muchas veces decimos que estamos engripados o con gripe cuando tenemos un proceso respiratorio catarral como el que tiene su colega en este momento, con algunos procesos febriles que dan otros tipos de virus. Esta vacuna protege contra 3 virus gripales. No estamos libres de tener otros cuadros respiratorios, pero estos 3 tipos de virus de la gripe son los que pueden causar la gripe que puede ser muy grave. Y contra esto nos protege. Está absolutamente demostrado en estudios internacionales que si hay una buena cobertura de vacunación, disminuyen las hospitalizaciones y las enfermedades graves en los adultos mayores. Pero también en los menores de 5 años, que son quienes primero
toman contacto con el virus y quienes los diseminan a la familia. Y también en los menores de 5 años puede haber cuadros graves. Todos los años, lamentablemente, vemos algún niño internado en terapia intensiva por un cuadro que se podría haber evitado por vacunas. O sea que hay que diferenciar bien. Entre quedarse la vacuna no nos va a evitar procesos infecciosos banales. Claro. No nos va a evitar. Pero sí, contra esto está demostrado que nos va a proteger. Doctor, y está bueno entonces recordar esos síntomas de una verdadera gripe. ¿Por qué le estoy diciendo verdadera gripe? Porque, como usted bien acaba de decir, yo vengo arrastrando un proceso de unos cuantos días, obviamente porque tampoco he hecho lo que primero seguramente un médico me diría, que es que le dé cierto descanso al cuerpo y particularmente a la voz. Todo el esfuerzo que uno realiza para igual desarrollar el trabajo es malo para que la mejoría sea rápida, pero evidentemente yo no tengo una gripe. ¿Cómo? Porque ahí es donde yo creo que muchas veces entra la duda en la población, es decir, me vacuné contra la gripe igualmente puede ser o un resfrío o puede ser, como usted lo acaba de decir, cuestiones asociadas inclusive a determinado tipo de cuadros asmáticos que puede tener una persona o cierto tipo de broncoespasmo. ¿Cuáles son, en este caso, los síntomas claros de una gripe? Primero le tendría que aclarar que clínicamente es casi imposible decir cuándo una infección es por un virus de la gripe o por otro de esos virus que andan por allí. Pero lo cierto es que la gripe se caracteriza por un cuadro febril. Febril, bien. Con compromiso del aparato respiratorio, que en general va desde la punta de la nariz hasta los alvéolos pulmonares. ¿Y no es una fiebre que pueda quitar en forma rápida y sencilla con algún antigripal? Los antitérmicos, y me encantó que hubiera dicho ese término porque se lo voy a corregir. Bien. No hay antigripales en el mercado. No existen lo que hay es antitérmicos, o sea, que bajan la fiebre, claro, y analgésicos, que sacan el dolor, porque muchas veces se puede acompañar de dolor de cabeza, de malestar, de un cierto malestar. Así que le decía que el compromiso es fiebre y un cuadro respiratorio que dura entre 3, 5, 7 días, dependiendo del estado basal del sujeto. Esto es mucho más severo en pacientes que pueden tener algún compromiso previo, como diabetes, como enfermedades respiratorias previas. Claro. Ustedes saben, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce como EPOC. Muchas veces, si tiene una infección por gripe, esto agrava mucho el cuadro preexistente. O sea que si el sujeto es sano, en general, 3, 5, 7 días se resuelve. Pero me encantó eso que usted dijo, no existen antigripales. El único antigripal que conozco es la vacuna. Claro. ¿Está bien? Claro, que es preventivo. Claro, exactamente. A propósito de ese tema, entonces, los medicamentos que se presentan en el mercado como tales, antitérmicos, analgésicos, bajan la fiebre, reducen dolores, pero lo que usted nos quiso decir es que el proceso gripal continúa exactamente igual. Me refiero fundamentalmente a los medicamentos que ustedes sienten en la radio, en la televisión, en la prensa en general, que se presentan como antigripales. Hay algún medicamento para combatir estos virus, pero que en general, ustedes se acuerdan mucho que en la epidemia 2009-2010 había una gran propaganda para un medicamento que combate estos virus, pero que en general en estos casos se utiliza sobre todo en aquellos que tienen un compromiso previo, como me refería, un EPOC, un anciano, ahí se pueden utilizar. Pero en general esto se cura con reposo y con la medicación antitérmica y analgésica para acompañar y con una buena hidratación. Esto es el tratamiento de la gripe. Humberto, doctor, les voy a mencionar una palabra que seguramente en la teleaudiencia se ha escuchado y se use habitualmente, la recaída. Efectivamente, si una persona, porque los síntomas se han disimulado por algunos de estos productos a los que se accede fácilmente en el mercado, comienza a desarrollar, aún estando engripado, vida normal y deja de lado el reposo, por ejemplo. ¿Existe el riesgo de la recaída? Bueno, es excelente la pregunta. Lo que sucede, y el otro día mostraban ayer en una conferencia que dio un invitado argentino que estuvo aquí, cuando uno está afectado por la gripe, se destruye la capa que está superficial en el aparato
respiratorio. Me refiero sobre todo a los bronquios gruesos y a los bronquios medianos. Se destruye. Y eso facilita que se puedan reintroducir otros organismos, por ejemplo el neumococo, que es causa de neumonía, y lo que puede hacer es una neumonía posterior a la gripe. Y es una de las causas más frecuentes de mortalidad en los adultos mayores que tuvieron una gripe, o en algunos niños pequeños con condiciones debilitantes que tienen un cuadro gripal y sobre el cuadro gripal hacen una infección bacteriana. Esto es la recaída, ¿no? Eso es la famosa recaída, o sea, de lo que han hablado tanto nuestras madres y abuelas, fundamentalmente, ¿no? El clásico mantener los cuidados días después de haber dejado la cama, por ejemplo, o empezar a tener esos primeros días en los que uno ya no hace fiebre. Le quería comentar, doctor, porque nosotros hace algunos días atrás tuvimos aquí una entrevista con vacunadoras de ACE que estaban con un problema gremial, estaban esperando tener una mesa de negociación y de alguna manera estaba pendiente allí una posibilidad de que tomaran algún tipo de medidas. ¿Cómo está la situación con las vacunadoras de ACE? Bueno, eso lo maneja principalmente ACE, que como ustedes saben es un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud. Pero nosotros queremos transmitir tranquilidad a la población, respetamos mucho, por supuesto, el trabajo de las compañeras vacunadoras, pero nosotros pensamos que en este momento no es bueno transmitirle a la población conflictos en el área de la salud, justo cuando estamos por empezar una campaña. Yo sé que los trabajadores en general lo que hacemos es apretamos las tuercas cuando estamos más visibles, pero me parece que dando de por medio de la salud de la población, de niños, adultos mayores, de embarazadas, no es un buen momento para plantear un conflicto. Por más, no discuto las razones, simplemente estoy haciendo un llamado a la calma y a la tranquilidad, porque en este momento nos necesitamos todos en el personal de salud. Máxime tomando en cuenta, y de alguna manera allí también va guiada la pregunta, una situación que todavía se está viviendo en muchos puntos del país, en donde me imagino que el aspecto de la vulnerabilidad debe ser mucho mayor. Y no me refiero solo específicamente al tema del tornado de Dolores, sino a las inundaciones sufridas y que aún se sufren en muchos puntos del país. Exactamente, y por eso una de las indicaciones desde el Ministerio fue llevar la vacuna a todos esos lugares prioritariamente, porque queremos evitarles a ellos una enfermedad asociada, existiendo una vacuna que la pueda evitar. Bueno, muy bien, le queremos agradecer al doctor Jorge Kian. Doctor, me queda claro que yo me voy a vacunar ahora, ¿no? Sí, por supuesto, y si me permite, sí, una fuerte exhortación, que lo hemos hecho a través de varios comunicados del Ministerio, al personal de salud para que se vacune. Hay 3 motivos fundamentales para que el personal de salud se vacune. El primero, no enfermarse en épocas de alta demanda de la atención médica. El segundo, no contagiar a sus pacientes. Muchas veces tenemos el virus de la gripe y todavía no aparecieron los síntomas, pero ya somos contagiantes. Y tercero, el ejemplo. Si nosotros no nos vacunamos, no podemos transmitirle a la población la necesidad de esta vacuna. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Arriba Gente. Bueno.